Bien, pues buenas tardes. Estamos en el día de hoy, 1 de junio de 2024, aquí en el Seminario de Estudios Olímpicos sobre París 2024. Ahora toca la tercera exposición a cargo del profesor Hugo León Centeno de la Ibero Puebla, del Departamento de Humanidades. Con Hugo vamos a hacer la transición hacia la época moderna de los Juegos Olímpicos. Ujú. Así que Hugo nos va a dar una pequeña dosis, nada más, una pequeña introducción sobre los Juegos Olímpicos modernos. Adelante, Hugo, bienvenido, muchas gracias. Gracias, Samuel. Nada más checar que estén viendo mi pantalla. A ver. Se está abriendo ahí la exposición, ahí ya se está abriendo, todavía no jala, está cargando. Ahí está, ya se ve. Ahí está, Adelante. ¿no? Muy bien, muy bien. Pues gracias por su presencia, siempre por su interés también. Y pues bueno, vamos a hacer este puente. Creo que es importante porque hemos hablado en las dos pasadas sesiones de los Juegos Olímpicos de la Antigüedad. Y de repente ahí tuvimos pues una pausa grande de que acabaron esos juegos a que se retomaron ya hasta muy entrado al siglo XIX. Eso no quiere decir que las manifestaciones atléticas, los juegos, las competencias no siguieran existiendo, por supuesto que sí, pero bueno, no está tan documentado como querríamos. Son juegos y tradiciones muy locales, muy esparcidas en el tiempo, poco reglamentadas y con un carácter también bastante ritual en muchos casos, como el deporte prehispánico, por ejemplo. En algunos otros era una cuestión meramente lúdica, de entretenimiento, pero con poca complejidad y poca reglamentación. Entonces, bueno, no fue sino hasta el siglo XIX cuando esto se comenzó a solidificar, me refiero a las reglamentaciones y demás, pero pues puesto estas manifestaciones, pues por ahí siguieron todo este tiempo, ¿no? Valdría la pena mencionar como el golf desde el siglo XVIII se fue consolidando como uno de los deportes con cierta reglamentación, pero fíjense, el salto temporal pues es grande, ¿no? Lo mismo pasó estaba pensando en nuestro caso acá en México, con la pelota, con frontón. Ya nos vendrá a platicar aquí más tarde en el seminario, bueno, no hoy pues, pero más adelante en los cursos, la doctora Garrido, María José, es una investigación muy interesante como el frontón fue uno de los primeros juegos organizados en la Ciudad de México. Y bueno, eso nos explica, por supuesto, la tradición de ese deporte que tenemos en nuestro país, aunque pues últimamente se le ha olvidado con una total injusticia, porque pues es un deporte en el que somos bastante exitosos, pero bueno, eso es otro tema. Vamos a hablar entonces, para ya hacer esta transición, vamos a hablar eh, ahí está. Vamos a hablar de los antecedentes de los Juegos Olímpicos, porque normalmente el salto se hace directo de la antigua Grecia a 1896 y bueno, sí tenemos que hablar antes de un par de iniciativas, ya por ahí se habían mencionado, ¿no? En 1850 hablamos de los Wenlock, en Gran Bretaña, de los Wenlock Olympian Games, que fue un rescate que hizo el doctor William Penny Brooks y que data de 1850. En aquel entonces, bueno, deportes que se consolidaban en su organización, como el fútbol, el cricket,
y desde luego algo que siempre ha sido tradición en los deportes, pues el atletismo, ¿no? Ahora aquí el caso interesante con los World Games es que aun cuando después se conformaron y se consolidaron los Juegos Olímpicos, pues se han seguido llevando a cabo, ¿no? Anualmente, con las pausas obvias por las guerras mundiales, pero finalmente ahora en junio son los Juegos número 138 ahí en Wenlock. Son juegos ahora más como estas Olimpiadas juveniles e infantiles que nosotros vemos con relativa frecuencia en muchos de nuestros países, incluso acá en México, que no hace mucho estaba la Olimpiada Nacional. Pero bueno, finalmente se siguen llevando a cabo, siguen vigentes, pero acá creo lo importante es que después de esta enorme pausa, de este enorme intersticio, se rescató la idea, ¿no? Entonces, Coubertin no fue el primero, ciertamente fue el que le dio un impulso mayor o a mayor escala, una escala global a los juegos, pero bueno, en realidad la idea de rescatar los ideales olímpicos eh, proviene de Penny Brooks y de los Juegos Wenlock que datan, decía yo, de 1850. Luego tenemos el otro gran antecedente, no sé por qué no me quiere recargar, que son los Zappas Olympics, ¿no? A partir un poco de esta idea que ya andaba pululando en el siglo XIX, Evangelis Zappas, que era un millonario griego, que fue y convenció al rey Otto de Grecia que le diera el apoyo y que permitiera que se hicieran unos juegos rescatando estos ideales olímpicos y demás. Ahí vemos una de las medallas que se entregaban. Entonces, en 1859 se dio la primera edición de los Zapas. Hubo 3 ediciones, ahí están unas dos posteriores, en el 70 y en el 75. Cosas interesantes, pues bueno, se rescató varios de los juegos de la antigüedad, de las competencias, disco, jabalina, carrera, lucha. Después se incorporó la gimnasia, sobre todo en la edición del 75. Eh, Fundamentalmente eran juegos para griegos, para habitantes de ese lugar, pero bueno, finalmente ya eran juegos organizados, con mucho inspirados en los ideales que ya hemos platicado, y finalmente es una idea que ya estaba allí para que después se retomara por Pierre de Coubertin para la concepción de los Juegos Olímpicos modernos. Zapas fue el que pagó, ya nos platicaba hace 8 días Claudia Olmedo sobre el Estado Panathinaiko, como pues, se data de la antigüedad, y pues ahí estaba abandonado. Zapas pagó la remodelación justo para que se llevaran a cabo los juegos del 59, del 70, del 75 y los primeros de la era moderna, los Juegos de la primera Olimpiada moderna de 1896. Entonces, bueno, sí es importante que ese estadio se haya rescatado como una cuestión simbólica. Finalmente ese estadio sigue a la fecha siendo eh, simbólico, ¿no? Se utilizó para los Juegos de 2004. Y además Zapas, ya no lo vio él porque después murió, pero también hizo una sede, que es como una especie de palacio y demás, que funcionó en algún momento también para los Juegos del 96 y los Juegos del 2004. Ahorita lo vamos a ver cuando hablemos de los Juegos de Atenas. Bueno, esos son los dos antecedentes en términos de los Juegos. Sin embargo, y esto no lo consideran muchos académicos, pero a mí me parece importante, son las dos siguientes diapositivas. Bueno, primero, los organismos. Fundamental para que pudiera haber juegos era
medir a todos con la misma vara, que hubiera reglas, que hubiera estándares, parámetros, ¿sí? Pensemos en las carreras. Bueno, pues sí, las carreras, ¿cuánto va a ser un estadio? Pues sí, el estadio Panathinaiko, pues la pista es de 200 metros, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando los juegos sean en otro lugar, ¿no? Entonces ahora tenemos el estándar de la pista de 400 metros. Pues bueno, esto solo se fue conformando a partir de que hubo estas reglamentaciones en el siglo XIX. La que todos conocemos, creo yo, es la Federación de Fútbol Asociación Inglesa. Todos sabemos que el torneo más antiguo, que fue la final la semana pasada, pues data de 1872, la FA Cup. La liga vino hasta después, hasta 1888, es decir, la FA Cup lo precede. Claro, los primeros clubes organizados en Inglaterra datan todavía de antes, ¿no? El Sheffield data de 1857, etcétera, ¿no? La reglamentación, digamos, ya oficial del fútbol, pues data de 1863, ¿no? De la famosa reunión esa que hubo ahí en la Freemasons Tavern. Pero bueno, finalmente ya la copa, el torneo oficial, pues data de esa época. Las federaciones, pues la primera, aunque ya había antes un organismo, digamos, rector de la gimnasia, que databa del 81, de 1881, en realidad no se convirtió en federación como tal, sino hasta 20, 30 años después, 40 casi. La primera federación que tenemos data de 1892, es la Federación de Remo. Uno pensaría que, bueno, se tenía que reglamentar quizá primero el fútbol, o el rugby o el cricket, ¿no? Como estos deportes de conjunto y demás que tenían ya algunos años desarrollando y definiendo estas reglas. La Federación de Fútbol Asociación, la FIFA, pues data de 1904, o sea, todavía llevó algún tiempo. Pero bueno, la de remo fue primero, ustedes saben, ¿no? Quizá que desde 1829, quizá desde antes, pues estaban estas grandes regatas entre Cambridge y Oxford, ¿no? Que además esa rivalidad después se llevó a Harvard y Yale en Estados Unidos, y estas regatas en los ríos y digamos, eventos muy, muy populares. Bueno, eso no se explica por qué surgió primero esta federación, la FISA. Bueno, y el otro gran factor que, como decía hace un rato, no se considera como previo a los Olímpicos, pero yo creo que sí es muy importante, es la emergencia de las exposiciones globales, las famosas expos o ferias mundiales y todo esto. En aquel entonces se hacía pues con un asunto, con una intención, pues de mostrar avances fundamentalmente industriales, tecnológicos, de la tecnología de la época, y mostrar lo que tenía cada país y demás, ¿no? Es una idea que, pues sí, data de 1791, cuando se hizo por ahí una exposición en Praga, y pues bueno, ya se siguió, fueron muy populares en el 19 y en el 20 también hubo varias exposiciones bastante célebres, ¿no? Entonces, para efectos de la génesis del movimiento olímpico, fueron importantes estas, ¿no? Por un lado, en Londres, que fue en el 51, en el 62, y por otro lado en París, ¿no? En Francia, que data del 55, 67, 78, y la más famosa, la de 1889, ahí se creció el 9 por alguna razón, que es, bueno, obviamente cuando se celebró el centenario de la Revolución Francesa, cuando se inauguró la Torre Eiffel y todo esto. Pero bueno, esto nos explica que como para la sociedad eran importantes estos eventos de 3, 4, 5 meses, donde se daban cita varios países, varias compañías, se metía dinero, generaba también un fenómeno que apenas entonces se empezaba a consolidar, que es el turismo, y ahí está. ¿Por qué son importantes estas exposiciones? Porque
los primeros juegos, salvo los de Atenas, ahorita vamos a ver, fueron en el marco de estas exposiciones, que ciertamente diluyeron los juegos, sí, pero también los incorporaban como parte de estos fenómenos que generaban interés, generaban atractivo ante las audiencias. Entonces, bueno, consideremos también a las exposiciones mundiales. Y de ahí el salto ya es cuando llegó Pierre de Coubertin, eso, bueno, ni siquiera lo puse, porque todos conocemos al varón, y hablar de las primeras ediciones, pues es finalmente esta negociación con el rey Constantino para que la sede fuera Atenas, en el estadio Panathinaiko, ya con un cartel, ¿no? Ahí lo tenemos. En abril de 1896, esto se decidió un par de años antes, en el primer congreso del Comité Olímpico Internacional, el COI o IOC por sus siglas en inglés, 2 años antes, en el 94, entonces que fue cuando ya se constituyó. Yo hablaba en otra intervención acá ahora en el seminario que el Congreso del COI también fue un mecanismo, o la Asamblea del COI ha sido un mecanismo, sobre todo en los años, importante, porque tenían más peso los diplomáticos, los políticos que estaban ahí como para llevar las ideas olímpicas a sus respectivos países, ¿no? Pues tenemos el caso ahí de que uno de los primeros miembros del COI fue mexicano. Entonces, bueno, se dieron estos Juegos en 1896. Todavía hubo un buen porcentaje de atletas griegos, pero ya participaron 14 países, la mayoría europeos, pero ya fue Estados Unidos, que ese es un punto también clave. ¿Por qué? Pues porque Estados Unidos tiene digamos, un sistema deportivo robusto desde entonces a la fecha, produce muchos atletas, porque las universidades tienen este mecanismo de complementación digamos, de sus labores académicas con las deportivas, ¿no? Entonces la NCAA desde entonces y a la fecha pues es un mecanismo poderoso, poderosísimo diría yo, y por eso se entiende que Estados Unidos ha estado en todas las ediciones de los Juegos, salvo en Moscú, cuando hubo el boicot, ¿no? Pero desde entonces, bueno, fueron 10 deportes, tenis, por un lado, natación, atletismo, gimnasia, etcétera. Deportes que venían de la lucha, por ejemplo, de la tradición olímpica y otros que ya estaban, por ejemplo, como por su mención el caso del tenis, que ya estaba muy popularizado, bastante bien reglamentado, ya existía Wimbledon, por ejemplo, entonces, bueno, ya se tenía esa posibilidad de participación. Entonces, bien, exitosos los Juegos de Atenas y demás. Pero los griegos dijeron, pues nosotros nos quedamos como la sede permanente de los Juegos. Coubertin dijo, no, ya están planeados desde 1900, fin de siglo, me los llevo a mi casa, ¿no? A París. Entonces, acá están los Juegos de París, 1900. Sin embargo, pues coincidía con la Exposición Universal de París, como decíamos, ¿no? Donde se mostraron una serie de cosas, de avances y demás. Eso también nos explica que hubiera deportes, por ejemplo, como el automovilismo, el motociclismo. ¿Por qué? Pues porque también el coche era un invento reciente, el motor de combustión interna, digamos, autónomo. Entonces, bueno, mostrar los coches era importante en el marco histórico de 1900, ¿no? Y deportes muy británicos, muy europeos, ¿no? Como el croquet, por ejemplo, el cricket, y algunos deportes exóticos, ¿no? Como carreras de globos o de pichones, ¿no? Palomas. Importante que por primera vez participaron las mujeres, y bueno, los carteles pues, eran más como de este tipo, ¿no? Ese cartel que vemos ahí, que decía sobre el concurso de esgrima, en realidad no se le llamaba formalmente dentro de la exposición los Juegos Olímpicos, sino se le llamaba
eh, ¿cómo decía? Dirección, no, concurso atlético internacional, ¿no? Pero bueno. El asunto con los Juegos de París, si bien fueron parte de la Exposición Universal, sí tuvieron sus fechas específicas. La mayoría de las competencias sí tuvo lugar en un lapso específico y se reconoce, ¿no? La mayoría de las victorias, de los récords y demás. Eh, y ahí está. Para 1904, la Exposición Universal fue en San Luis. De inicio, los juegos iban a ser en Chicago. San Luis dijo, no, pues no pueden haber un evento tan grande al mismo tiempo. Hubo que negociar. De Coubertin dijo, bueno, está bien que los Juegos Olímpicos sean en San Luis, dentro del marco de la exposición. A la fecha, Chicago todavía no puede ser sede olímpica, o sea, es una ciudad grande e importante en Estados Unidos, pero aún no ha sido sede de olímpicos, solo de panamericanos. Entonces, bueno, los Juegos se llevaron a San Luis, la expo duró 5 meses, ahí sí los Juegos o las competencias como parte de los Juegos se diluyeron, se perdieron, participaron sí 12 países, pero fundamentalmente 90%, 80 y tantos por ciento de los atletas eran estadounidenses o canadienses. Eh, 16 deportes, algunos conocidos, demás, otros exóticos, como el famoso tug of war, que es jalar la cuerda de dos lados. Ese fue un deporte olímpico al menos hasta 1912. Y pongo el caso del lacrosse porque el lacrosse es un deporte bastante popular en Estados Unidos que se tomó en estos Juegos, que se retomó en 1908 y que después ya se perdió como deporte olímpico, pero va a regresar ahora para Los Ángeles, no para París, sino para Los Ángeles regresa el lacrosse como deporte olímpico, al menos eso se tiene acordado. Y un asunto en esos juegos, como era una exposición y demás, había una cosa muy criticada que eran los Anthropology Days, donde llevaban gente de Oceanía, de partes de África, de Asia, para que el mundo viera sus costumbres, cómo vivían, cómo era su entorno, su contexto, ¿no? Hay quien dice que era un zoológico humano aquello, pero bueno, eso les da una idea como de la diversidad de eventos y de cosas que había en San Luis, se diluyeron los Juegos, ¿no? De hecho, el movimiento olímpico estuvo a punto de acabarse porque para 1908, que eran los siguientes Juegos, pues también la sede designada era Roma y era en el marco de la exposición mundial. Entonces ahí hubo muchas dificultades, mucho riesgo para los Juegos. Entonces, justo estaban en eso cuando los griegos dijeron, no, pero pues se cumplen 10 años de nuestros Juegos, vamos a hacer unos, eh, porque ellos querían ser sede permanente, traían esta idea desde antes, desde 1902, al final se juntaron con el 10º aniversario, son los famosos Juegos Intercalados. Por muchos años el COI consideró estos Juegos como oficiales, aunque no era en el lapso de una Olimpiada. Pero bueno, fueron unos Juegos muy importantes, no solo porque estas cosas que pongo ahí, sino porque fueron los Juegos que ayudaron a rescatar el olimpismo de aquello que se había diluido por las 2 ediciones previas metidas dentro de las ferias mundiales, ¿no? En estos Juegos, pues ya se hizo una ceremonia inaugural como evento propio. En los Juegos de Atenas ya había habido un desfile de naciones y los atletas ahí entraron al estadio y demás, pero eran como parte previa a una competencia. Para los Juegos del 1906 ya se hizo una ceremonia como tal, sí, con banderas y delegaciones, por así decirlo. Se creó la primera Villa Olímpica, se utilizó este edificio que les comentaba hace rato, el Zapellón, que es un palacio que está ahí cerca del estado Panathinaiko. Ahí sigue, se usó como sala de prensa en los Juegos de 2004. Y bueno, también ya se hizo una ceremonia de clausura,
ya se hizo el izamiento de banderas cuando se daban las medallas, ya para entonces estaba esto de las medallas. En los juegos primeros, pues se dio medalla de plata y bronce, y al de oro le daban corona de olivo. Esto se fue estandarizando, el oro, plata, bronce. Ya para entonces ya estaba un poco más consolidado. Es importante, sí, seguir o rastrear esta historia de los símbolos olímpicos, porque eso es lo que hace que la marca olímpica sea tan importante. Bueno, aquí me quedo. Desde luego retomaremos más adelante en el seminario el resto de los juegos que fueron conformando otras cosas muy importantes. Los juegos sufrieron, sobre todo por la pausa de las dos guerras mundiales, pero se fueron consolidando hasta llegar a ser lo que ahora son. Aquí un factor importantísimo que va a entrar en esto que discutiremos posteriormente, pues es, por supuesto, la participación de los medios de comunicación, de la prensa primero, el cine después. Ahorita nos van a platicar sobre Leni Riefenstahl y Olimpia, que es importantísima. Y bueno, la tele ya para el 36, ahí también los nazis con todo y todo, pero ya transmitieron en sus TV parlors, transmitieron una parte de los juegos. Pero bueno, ahorita platicaremos de ello más adelante. Listo, muchas gracias. Muy bien, Hugo, pues muchas gracias a ti. Muy buena este recorrido de que 40 años más o menos, 50 años entre 1860, 70 hasta Ujú. la primera década del 20. Muy bien, excelente. Pues si les parece, entonces nos vamos sin receso. ¿Aguantamos? Aquí, ¿O qué díganme. dices, Hugo? Yo Dice como que no voy a sí, ver don Erasmo, que yo sí nos como no vamos voy a sin ver el receso. partido para no, por bien de mi salud, Claro, claro, no va a ser que gane el Real Madrid. Sale, voy díganme. a apagar la grabación